¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Este podcast de hoy, lunes 27 de julio. Estamos muy contentos, les tenemos un podcast bastante variado y bastante interesante. Ya saben, como siempre, las preguntas de cajón: ¿cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo va el encerrón para los que se la han pasado en casa? Los que andan en home office, como le llaman ahora, oficina en casa. ¿Cómo los está tratando la vida? Me están llegando muchos correos, todos los estoy contestando. Ya me estoy dando un espacio todos los días para atender los correos y contestarlos como debe de ser. Así que ya saben, nos pueden escribir a cómo está la banda @gmail.com. Y también les pido que me sigan en Instagram. Y si pueden y les gusta el podcast, pues corran la voz y díganle a los cuates y a la banda y a los amigos y a los familiares que se suscriban a mi canal de YouTube para que hagamos esta comunidad y me apoyen como espero que me apoyen. Recuerden que todos los viernes tenemos plática entre cuates con mis colegas de Ritmo Peligroso, el Avi, el Gato, Mosi y un servidor con invitados. Ya pasó por acá Ricardo Ochoa, ya también pasó el buen Bon de Bon y los Enemigos del Silencio, Leoncio Lara, y también tuvimos a Sergio Arau. Vamos a tener invitados sorpresa todos los viernes. Quiero saludar a mi amigo Roberto Montes de Oca, que fue muy amable en escribir, y también tengo un amigo de León, Guanajuato, que me escribió que siempre que estoy en León es un tremendo anfitrión conmigo, mano. Le quiero mandar un fuerte abrazo y un buen saludo a mi querido amigo Paco Millennial. Él es publicista, hace también relaciones públicas y es una persona muy sabia en todo lo que es esto de la cultura pop. Un saludo, mi querido Paco Millennial. Me escribió Ian Hurtazo preguntándome que por qué no hacía yo una revisión, vaya, un comentario, no, es que ya no le quiero llamar análisis, sino como una especie de reportaje sobre el primer disco de una banda de Nueva York muy famosa en el underground que se llamaba Television, y el disco se llama Marquee Moon. Casualmente yo adoro ese disco y adoro los dos primeros discos de Television. Era una banda que me encantaba y que yo considero que cuando empezó este movimiento de punk en Nueva York con los Talking Heads, con Blondie, con Iggy Pop, bueno, Iggy Pop ya venía de muchos años antes, Patti Smith también, estaban los Dead Boys de Cleveland, estaban los Ramones, en fin, se empezó a generar este movimiento de punk rock en Nueva York, en lo que era el CBGB, el Max's Kansas City y todos esos clubs que estaban allá en Manhattan, y para mí Television resaltaba, porque Tom Verlaine, además de ser un excelente guitarrista con el Richard Lloyd, que era el otro guitarrista, hacían unos ensambles de guitarra súper avanzados para aquella época, vaya. Yo considero que Television era una banda sumamente sofisticada, y en este disco de Marquee Moon, que es su primer disco, se nota. Por cierto, Tom Verlaine, el líder de la banda, fue novio de Patti Smith, porque eran por ahí como que de la zona, ¿no? Y yo me imagino que se conocieron ahí cuando empezaba todo este movimiento, pero era una gran banda. Si no me equivoco, creo que sacaron otro disco por ahí a finales de los 90, pero no pasó gran cosa. Sin embargo, yo siempre que pueda recomendaré a todo el mundo que escuche Television, y si eres guitarrista y quieres escuchar un buen trabajo de guitarras, nada como el Marquee Moon y el Adventure, que es el segundo disco de ellos. Pero Ian Hurtazo, gracias por escribirnos, y ya más adelante hablaremos de este disco llamado Marquee Moon. El 13 de julio supuestamente es considerado el Día Mundial del Rock. ¿Y saben por qué? Porque ese día se hizo Live Aid, aquel festival increíble que organizó nuestro amigo Bob Geldof, que era cantante y compositor de los Boomtown Rats, y se organizó simultáneamente en Wembley, en el estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, y en Filadelfia, y tocaron un sinfín de bandas. O sea, lo que fue el cartel británico fue increíble, con Queen, con Style Council, con los Boomtown Rats, con Ultravox, con Thomas Dolby, David Bowie. Bueno, Thomas Dolby salió tocando los teclados con David Bowie, ahora que me acuerdo. Pero Phil Collins casualmente
tocó en Filadelfia, después agarró un avión y se fue a tocar a Londres. Y en Filadelfia también tocaron, de los que me acuerdo que me gustaron mucho, tocaron los Simple Minds y tocó Chrissy Hynde y los Pretenders. En fin, fue un festival increíble y a raíz de ese festival se institucionalizó el Día Mundial del Rock, ¿no? Entonces me dio risa porque mi amigo Lino Nava puso en un Twitter que decía, todos los días deberían de ser el Día Mundial del Rock. Y a mí me pareció muy acertado, comulgo con él, y yo sí creo que todos los días deberían de ser el Día Mundial del Rock y dedicarnos a oír buen rock and roll todos los días para elevar nuestra cultura musical. Quiero también saludar a un amigo muy especial que se llama José Agustín Anaya, y a raíz de aquel primer podcast donde comentamos sobre las veces que yo estuve a punto de morir, que estuve cerca de la muerte, que yo me imagino que todos hemos tenido algún momento como ese, que yo les platiqué sobre la vez aquella en un estadio, en un gimnasio de básquetbol inmenso, que iba yo a saludar a Cala y a la hora de la hora tuve como una confusión de sonidos y en fin, y después cuando viajé con mis padres a Caracas, que el avión casi se cae. Bueno, pues este cuate me escribió, cuando cayó se desplomó de unas pequeñas rocas y de milagro no se mató y por lo visto creo que no se rompió ni un hueso porque eso no se lo pregunté, pero dice, estábamos de prácticas escolares en la licenciatura de arqueología excavando en un antiguo asentamiento arqueológico ubicado cerca de una comunidad ñañanú otomí llamada La Mesilla en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Dice que era un lugar precioso y que había una cosa que le decían el socavón, que estaba como a 50 metros de profundidad, estaba bastante profundo, perdón, tenía 50 metros de diámetro, pero estaba como a 8 o 10 metros de profundidad. Y dice que hasta la vegetación cambiaba, que habían helechos, habían mosquitos, o sea, de esas cosas completamente desértico y que de pronto bajaba y ya me imagino que por la humedad y por la sombra cambiaba la vegetación. Entonces estos cuates se aventaron a meterse en el socavón sin permiso del maestro. El maestro había viajado a la Ciudad de México y les había dicho, cuando yo regrese bajamos. Y pues estos cuates, ya sabes, de chamaco, que crees que no te va a pasar nada, que puedes hacerlo todo, que te crees más grande que la vida misma, pues se aventaron, ¿no? La cuestión es que ya cuando venían de regreso, para volver de la pequeña plataforma o terraplén al nivel del suelo, porque estaba el suelo, luego está como plataforma y luego ya estaba el socavón donde bajaron con mecates. Cuando venían de regreso, habían unas enormes rocas y ahí fue donde sucedió. Comencé a trepar, pero como a medio camino mis tenis no respondieron, me resbalé y me fui hacia atrás sin poderme detener. Lo único que recuerdo es que alcancé a girar la cabeza a ver el vacío y pensé qué se sentirá como ya resignado a caer. Gracias a Dios me atoré en una grieta y eso impidió mi caída. Cuando reaccioné vi a un amigo agarrado a la piedra de la cual me caí y que le decían los demás cuates, ya muévete, güey. Entonces yo imagino que el cuate se ha de haber quedado impresionado cuando se quedó atorado entre las grietas. Sin embargo, parece que no se rompió ningún hueso. Dice, estaba como trabado, mi cuate estaba como trabado, no se pudo mover hasta después de un rato. Ya que me ayudaron a salir de la grieta, me comentaron que había pegado un alarido horrible. Eso yo no lo recuerdo, solo lo que dije antes. Para mí fue un lapso largo y no las fracciones de segundo que dicen mis brothers que fue. Eso es cierto. Yo me acuerdo una vez que me estaban poniendo el tatuaje del Om, este que tengo aquí, que es el símbolo Om para meditar. Me lo estaban poniendo ahí en Plaza Galerías, me estaba tatuando un amigo que le decían el Chapulín, y estaba yo en ayunas, creo que no había desayunado, y de pronto le dije a mi esposa Claudia, ¿sabes qué, mi amor? Creo que me voy a desmayar, y zócatelas, que de pronto reaccionó y tenía la cabeza entre las piernas, y el tatuador me estaba viendo así nada más, como que qué onda, y yo pensé que habían pasado 10 o 15 minutos, y fueron como 10 o 12 segundos, o sea, fue de volada, y entonces me trajeron una Pepsi, una Coca-Cola y le di unos traguitos y ya seguimos adelante con el asunto. Pero qué bárbaro, mano. Es feo la cuestión del desmayo y de andar inconsciente un rato, y sobre todo más feo es que se dé una vuelta a la muerte como avisándote que ya te toca, pero gracias a Dios no fue así. Un saludo otra vez a nuestro cuate Agustín, José Agustín Anaya, por compartir esto. Como saben, en todos los podcasts me aviento un poema, un pensamiento, una rima, un albur, lo que sea. Aquí tengo que tomar mucho aire, porque viene siendo algo así como en la rola de Amor en América: guerra tenía una parra y parra tenía una perra, pero la perra de parra rompió la parra de guerra, guerra con una porra. O sea, no es un trabalenguas propiamente hablando, pero sí es una rima así bastante urbana, y necesito tomar aire, no me voy a quedar yo sin aire en la mitad. Se llama Chichirifas.
Porros, gorros, buscapiés y chifladores, brujas y burbujas y palomas de colores, astringentes, efervescentes, chirriones y escorpiones, trompetitas y cañones, subidores de ilusiones, bachas, bechos, cucarachas, pulque, peyote y mostaza, con coco, sin coco del popo o sin sema, Acapulco Golden y la mejor de la buena, inhalantes, exhalantes, incoloros e inoloros, supositorios de avaro, pastas de todo tipo para arriba y para abajo, de lado y de frente con sabores diferentes, lucecitas de bengala para las noches de gala, hasta Coca-Cola hervida para sanar esa herida en vaso o en botella con hielo o sin hielo, golosinas y calmantes, cochinadas de colores, chicharrón de puerco y puerca y moronga de sabores. Y te guste o no te guste esta rima de explosiones, solo te queda esta cruda para curarla con lociones. ¡Au! Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Pues como ya saben, amigos, siempre traigo unas recomendaciones, algunas cosas recientes, otras más viejitas, pero bueno, lo importante es recomendar cosas de calidad. Hoy les traigo una serie que son 2 temporadas, les traigo un libro y les traigo una nueva banda a los que les gusta el punk y el post-punk. El show que les voy a recomendar, esta serie, se llama Mindhunters. Mindhunter más bien, cazador de mente. Y es la historia de 2 detectives del FBI que empiezan a hacer un profundo análisis sobre los asesinos en serie. Esto se está como llevando a cabo como a mediados de los 60 y son varios años a lo largo de las vidas de estos agentes del FBI y empiezan a ir a las cárceles a entrevistar a estos personajes, ¿no? Entonces, yo no digo que no habían asesinos en serie en la década de los 50, pero en los 60 se empezó a hacer como un auge, ¿no? Y estos cuates del FBI van a las cárceles como para tratar de entender la mentalidad de estos asesinos, ¿no? Y entonces empieza el director a desarrollar una relación entre estos asesinos y estos detectives del FBI. Incluso hay uno de ellos que le escribe a uno de ellos y le dice que no tiene amigos, que él es su único amigo. Y obviamente a través de los episodios, en la temporada 1, si no me equivoco, son 10 episodios y en la temporada 2 son 9. En total son 2 temporadas, son 19 episodios. Y empiezas a ver cómo se empiezan a transformar ellos como seres humanos y cómo les empieza a afectar esto en sus vidas personales, a uno con su mujer, a otro con la novia, pero es muy interesante cómo penetra en la mente de estos 2 agentes del FBI. Y recuerdo 2 capítulos en particular cuando entrevistan al hijo de Sam, que está muy bien caracterizado, y también cuando entrevistan a Charles Manson, porque Charles Manson era así como chaparrito y bien prendido, bien acelerado, y los 2 actores, tanto el que hace el papel como del hijo de Sam, como el que hace el papel de Charles Manson, a mí me parecieron increíbles. Esta serie fue escrita por Joe Penhall. Joe Penhall fue el que escribió el guión para cine de la película The Road. No sé si se acuerdan, la película con Viggo Mortensen y Charlize Theron, que está basada en una novela de Cormac McCarthy, el mismo escritor de Fear and Loathing en Las Vegas. A mí me gusta mucho el Cormac McCarthy porque pues, era un loco, era un tipo súper extravagante, fuera de serie, y dentro de todo era un genio, ¿no? Y también escribió Los Diarios del Ron durante su época en Puerto Rico, pero en fin, Joe Penhall fue el escritor el que le dio forma a la novela de Cormac McCarthy para cine en la película The Road, y es el escritor de esta serie que se llama Mindhunters. Así que ya saben, se la recomiendo. Por otro lado, traigo un libro increíble, un libro que a mí me llegó al corazón y se llama Necesidad de Libertad. Mariel, testimonios de un intelectual disidente. Este libro lo escribió Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas era un campesino de Holguín que escribía como los grandes literatos, tenía un control absoluto de la pluma. Yo lo admiro muchísimo. Este es un libro un poco denso, un poco... Es duro, es un libro delgadito como lo pueden ver, pero es sumamente intenso. Y él fue perseguido por el régimen de Fidel, no solamente porque al principio pues recibió al régimen en buena onda, tenía cierta simpatía por el régimen y de pronto pues, se sintió engañado y se puso en contra del régimen, y entre esa actitud que tuvo antirrevolucionaria y que además era gay, lo empezaron a perseguir. Entonces tuvo una vida bien loca porque dicen que antes de que lo agarraran preso estuvo en cárceles tapiadas, de esas que te encierran, que apenas puedes moverte. Estuvo preso muchos años hasta que al fin pudo salir. En 1980 salió a Nueva York y murió de SIDA en 1990. Pero antes de que lo agarraran preso vivía en los árboles.
Y de pronto se pasaba el día en los árboles y luego en las noches se bajaba y caminaba por el pueblo. Incluso estuvo viviendo abajo de un puente donde llegaba el mar y vivía entre las rocas hasta que ya lo agarraron y pues lo metieron preso, ¿no? Y este es el libro que escribió, que comenzó a escribir desde que estaba en Cuba y cuando llega a Nueva York. Déjenme leerles un pedacito. Esto fue escrito en 1980, el 1 de junio. Y dice: hace unos 15 días que llegué a este país. Nunca antes había salido al extranjero. Aún me siento con la inseguridad y la torpeza de quien, habiendo vivido todo el tiempo en la oscuridad, sale de pronto a la luz. No sé de qué manera podré hacerles comprender cómo es esa oscuridad que dejo atrás. No sé de qué manera podré hacerles ver a quienes viven en un mundo donde el sacrificio tiene una recompensa, la ley un sentido, el derecho una eficacia, la vida una seguridad, qué cosa es el horror, la estupidez, la barbarie. Bueno, esto ya está bastante intenso para que se imaginen de qué se trata este librito. Por cierto, el director de cine Julian Schnabel hizo la película en el año 2000, si no me equivoco, hizo la película de la autobiografía de Reinaldo Arenas. Su libro autobiográfico salió después de que él murió de SIDA en 1990 en la ciudad de Nueva York y se llama Antes de que anochezca. Y la película la hizo Javier Bardem. Es increíble, él hace el papel de Reinaldo Arenas. Y por cierto, hay un par de cameos. Uno de Johnny Depp, buenísimo, y otro de Sean Penn. Así que se la recomiendo también esa peliculita, échenle un ojo antes de que anochezca. Y me despido con las recomendaciones con esta banda que se llama Fontaines DC, no Fuentes, Fontaines DC. Esta banda obtuvo su nombre del personaje de la película El Padrino llamado Johnny Fontaine. Yo no sé si se acuerdan ustedes que cuando empieza El Padrino, la primera, que es la boda de Connie, que el papel lo hace Talia Shire, y está todo este festín inmenso donde el padrino tiene una tremenda fiesta y está Michael, que era un chamaquito que acaba de llegar del ejército y está ahí con Diane Keaton, y está también ¿cómo se llama? Sonny, y está Fredo, y está toda la familia ahí, y hay miles y miles de invitados y están celebrando esto. Llega un cantante que supuestamente dicen que en la vida real era Frank Sinatra, y este es Johnny Fontaine, y que empieza a cantar y todas las chavas como que se desmayan con una voz así súper romántica. Bueno, pues este es Johnny Fontaine, el cuate que después quería hacer una película en Hollywood y le pidió al padrino que lo ayudara a que entrara, y ya saben ustedes la escena del caballo, de la cabeza del caballo en la cama del director. Bueno, ese es Johnny Fontaine, y con ese apellido ellos basaron el nombre de la banda, por eso se llama Fontaine. Pero al darse cuenta que había una banda en Los Ángeles que se llamaba The Fontaines, decidieron agregarle el DC, que quiere decir Dublin City, porque ellos son de la ciudad de Dublín, en Irlanda. Entonces las iniciales de DC pues quieren decir Dublin City, así que ya saben, Fontaines DC. Aclamados por la crítica por su primer álbum Dogrel de 2019. O sea, es un álbum reciente. Es un álbum reciente, prácticamente del año pasado, el cual fue considerado por la BBC de Londres como el álbum del año. Wow, ¿eh? El título Dogrel es un homenaje a Doggerel, que es la poesía irlandesa de la clase trabajadora, considerada como la poesía del pueblo, que data de 1630. ¿Qué tal, eh? Qué bien, qué interesante. Ahora van a lanzar este 31 de julio, pues ya el próximo viernes, lanzan su segundo disco titulado A Hero's Death, la muerte de un héroe, que por cierto la canción ya fue lanzada el 5 de mayo, búsquenla ahí en sus plataformas favoritas, y el sencillo se llama también A Hero's Death, que lleva el mismo título del nuevo disco. Así que ya saben, este 31 de julio sale su segundo disco. Amigos, entonces ya saben, las recomendaciones de hoy fueron Mindhunter, la serie sobre estos agentes del FBI que investigan y hacen un perfil psicológico de todos los asesinos en series de aquella época, de los finales de los 60, principios de los 70, el libro del gran Reinaldo Arenas, Necesidad de Libertad, y Fontaines DC, la banda de Dublín, la banda irlandesa de la ciudad de Dublín. Y bueno, como todos los lunes, ahora nos vamos a una historia. ¡Au!
me han estado pidiendo que les platique sobre la creación y el origen de Comrock. Comrock fue, la verdad, el inicio de lo que podría haber sido un proyecto maravilloso, un proyecto sin precedente. Porque es importante que yo les diga que Comrock fue la primera disquera independiente que existió en México, con un tremendo catálogo. Ahorita vamos a entrar a eso. Todo surgió en el corazón de nuestro querido maestro, hermano, productor, una persona muy querida por estos rumbos que se llama Ricardo Ochoa, fundador de la legendaria banda de Tijuana Peace and Love y después de Nahuatl, creador de Kenny Los Eléctricos, y después sale de Kenny para irse con su pareja Cita y formar Cita y las Muñecas Rotas. Pero bueno, siempre fue un músico sumamente creativo, un gran guitarrista, un muy buen compositor y arreglista. Nosotros hicimos 3 discos con él, así que yo creo que si hay una banda de rock en México que pueda conocer bien a Ricardo Ochoa dentro y fuera del estudio, somos nosotros, el Dangerous Rhythm y el Ritmo Peligroso. Y nunca se me olvida que estábamos en Los Ángeles, estábamos de gira en el 84 por allá, tocando en San Diego, en Los Ángeles, todo por allá, y eran las Olimpiadas del 84, entonces también nos salieron muy buenos shows, y de pronto pues no había ni celulares ni nada, entonces la comunicación era pues prácticamente por carta, por postales o de pronto una llamada, ¿no? Y me acuerdo que de pronto Avi, todavía no tocaba con nosotros, pero íbamos mucho a su casa, había una muy buena amistad con él y con Félix, mejorado de Félix and the Cats, y de pronto me dijo, Avi, ¿sabes qué? Te llamó Ricardo Ochoa, que si le puedes marcar. Ay, pues ok, pues yo le hablé y estábamos en Los Ángeles y le digo, ¿qué onda mi Richard? Y me dice, oye, ahora sí que hay un tremendo plan, vamos a hacer una cosa increíble, estoy platicando con un cuate que se llama Juan Navarro y vamos a lanzar una disquera independiente y me interesa mucho que ustedes estén en este proyecto. Y pues imagínate, mano, nosotros encantados, ¿no? Porque pues sí teníamos planes de regresar a México y de tocar en vivo, pero ya no una cosa tan concreta como esta, ¿no? Y entonces, pues de volada la ilusión y pues ya teníamos 2 o 3 semanas más allá en California y ya regresamos a México. Y resulta que Juan Navarro, que en aquel entonces era el marido de Chela Braniff, que a Chela sí la conocíamos por Televisa, Chela condujo un par de años Fiebre del Sábado, que era el evento aquel producido por Humberto Navarro, que tuvo que ver mucho con la explosión de la música disco, pero bueno, varias bandas salimos ahí como invitados y yo incluso fui jurado una vez ahí. Y entonces el marido de Chela era Juan Navarro, que era un publicista de alto calibre y venía de España, venía de haber tenido su agencia de publicidad en Madrid y todo esto, y pues de pronto puso su agencia de publicidad en México, le estaba yendo muy bien y decidió asociarse con Ricardo, invertir en lo que se llamaría Comrock, que es muy fácil, el nombre viene de compañía de rock, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue grabar una recopilación. Si no me equivoco, creo que nosotros ya teníamos las rolas grabadas, porque ese sencillo ya lo teníamos en la gira. Cuando nos fuimos de gira en el 84 a California, llevábamos el sencillo de Marielito en inglés y de Modern Minds, que son las 2 rolas que están en el disco de Comrock. Sin embargo, Marielito ya está en español. Y entonces está otra banda que se llama Mask, que el cantante era pues José Force de La Cuca. Estaba Clips, que era la banda de Cala de Villa, el ahora cantante de Rostros Ocultos. Estaba Kenny Los Eléctricos, Dangerous Rhythm, y una banda buenísima de pop que se llamaba Punto y Aparte. Entonces, con ese primer disco, con ese disco acoplado de Comrock, se vendieron más de 110,000 copias entre finales del 84 principios del 85. Y amigos, estamos hablando de una época en la que vender 25 o 30,000 discos de rock mexicano ya era un récord. Y si no, pregúntenle a Alejandro Lora. Entonces, las ventas de este compilation, de este acoplado de Comrock, pues fueron espectaculares, ¿no? Y estábamos todos muy ilusionados con lo que venía y con todos los planes. Y además es muy importante comentar que era un contrato integral
Porque la cuestión esta de los contratos 360, que le llaman 360, esos surgieron cuando empezó a tronar la industria del disco. Las disqueras grandes y poderosas querían firmar al artista y también encargarse de vender sus fechas y de producir, y entonces era un contrato llamado 360 porque cubría todo lo que pudiera generar el artista. Si al artista lo contrataba una marca para hacer una promoción, un porcentaje para la disquera; de un show en vivo, un porcentaje para la disquera, porque ya los discos casi no se vendían. Entonces así surgieron estos contratos. Sin embargo, Comrock y nosotros, sin saberlo, estábamos haciendo eso años antes, porque Comrock producía los conciertos, Comrock produjo los discos, Comrock produjo su propia revista. En fin, era toda una inversión impresionante para hacer de Comrock una compañía integral. Vuelvo a repetir esa palabra porque esa sería la palabra correcta, que se metía en todas las venas posibles para hacer crecer a sus artistas, ¿no? Entonces el disco este fue un trancazo. Nos empezaron a programar en radio a nosotros, en particular con Marielito en español, Culpa de Rock 101 del señor Luis Gerardo Salas, y en WFM de Víctor Manuel Luján. Y Marielito fue una canción que fue un parteaguas en la época del rock mexicano y también para Ritmo Peligroso en esos mediados de la década de los 80. Ya después tengo entendido que, ¿cómo se llama? Punto y Aparte no siguió. De alguna manera ellos se desintegraron. Aquí tengo la invitación original al evento de Comrock. Mira, Comrock SADCB. Aquí los grupos de Comrock hablan de cada banda. Aquí, como pueden ver, hay una foto de Kenny y los Eléctricos, donde aparece mi querido Víctor Illarramendi, baterista extraordinario, Ricardo Ochoa y Kenny ahí en primera plana. Aquí está el Dangerous Rhythm. Estamos afuera del Cracker Bank, pero le quitamos la C y se ve Rocker. Y ahí obviamente estoy yo, está pues el baterista de toda la vida, nuestro querido Jorge Gato Arce. Está el pana, que después fue un rapero que se llamaba ¿Qué pasa? Ahora trabaja en Sony Music Miami. Ahí está Marcelo Arámburo y por último está Jorge Dávila, nuestro bajista, que venía de Nuevo México. Aquí está la banda del Cala. Aquí pueden ver al Cala. Se llamaban Los Clips. Aquí está el hermano de Kenny, el Cacual, que tocaba batería con Clips. Y aquí está Oscar Salazar, que después de salir de Clips se vino un tiempo a tocar la guitarra con Ritmo Peligroso. Y por último aquí está Mask, que aquí es importante resaltar que aquí está la Chiquis Amaro. Era un niño aquí en esta foto. Y por aquí está Arturo Ibarra, el guitarrista de Rostros Ocultos. O sea que prácticamente el matrimonio de Mask y de los Clips, porque es la unión de Arturo Ibarra con Cala, es lo que forma Rostros Ocultos. En fin, esta es la invitación original de Comrock. ¿Cómo la encontré? No sé, porque tengo todo hecho un desastre con tantas mudanzas. Pero bueno, después de la presentación del acoplado, hacíamos tocadas todos los domingos en el Salón Margo. Y eran unas tocadas increíbles porque llevaban 4,000, 5,000 chavos y eran unas tardeadas padrísimas, ¿no? A veces tocábamos los Clips y Ritmo Peligroso, a veces tocaba Kenny y Ritmo Peligroso, a veces tocaba Kenny y Mask, a veces tocaba Mask y Punto y Aparte, en fin. Pero con los meses empezó a preocuparse Juan Navarro por firmar un par de bandas más. Y pues la primera que firma, nada más y nada menos, fue el Tri, con Alejandro Lora. Ya estaba en la batería Mariano Soto, estaba el Cóndor, mi querido amigo de toda la vida, en la guitarra. Estaba también el Papayo, que de pronto tocaba saxofón con ellos. Y también firmaron a Luzbel, el Luzbel original, con Arturo Huizar, con La Rana y con el grandioso Raúl Greñas en la guitarra. Entonces ya el catálogo de Comrock se estaba convirtiendo en algo sumamente serio. Y fue en el 85 donde en un lapso como de 3 o 4 semanas entramos a los estudios Golden, allá en Lomas Verdes, que eran los estudios de Carlos Ávila, uno de los fundadores de la banda Los Babies. Y era un estudio muy bien puesto, muy bien armado. Y en ese estudio Ricardo Ochoa se aventó de corrido el LP de En la Mira, de Ritmo Peligroso, simplemente el Tri y el Juntos por el Rock de Kenny y los Eléctricos. Se pueden imaginar
qué hazaña para Ricardo Ochoa, un disco tras otro, ¿no? Ya ahí, pues éramos un poco como la prioridad de Com Rock, estas tres bandas, y después también Luzbel con Metal Caído del Cielo, que no era un LP, era un EP, también se volvió prioridad y nos fuimos de gira y fue como se empezó a armar todo este asunto. Pero durante las grabaciones de En la Mira, el Ritmo Peligroso ya tenía bastante claro la propuesta musical, ¿no? Porque ya veníamos de toda esa etapa punk y de toda esa etapa con mucha influencia del punk británico y ya veníamos experimentando, ya llevábamos 2 o 3 años experimentando con el timbal, con la conga, con los bongos, con los diferentes ritmos afroantillanos como el chachalo quefú, el merengue, el guaguancó, la salsa misma, el bolero cubano, el son montuno, y habíamos medio empezado a analizar todos estos ritmos y ya habíamos estudiado un poco de percusión, y en este disco yo siento que ya estábamos claros como para poder grabar bien con percusión. Y nunca nos imaginamos que el disco de La Mira hubiera sido un disco tan importante para la cultura de la música en México, pero estábamos juntos con Ricardo Ochoa en los estudios Golden haciendo historia. Después de que terminamos el disco de La Mira, entró Ricardo, estaba Juan Suitalski de ingeniero y Jaime Pavón, el oso, que luego pues fuimos muy amigos con ellos, incluso tuvimos juntos un estudio en la colonia Polanco con Juan Suitalski, con Jaime Pavón, con Pepe Blas, que en paz descansa, con Marcelo y yo, un estudio que se llamó Acento, donde pues grabó Tania Libertad, Guadalupe Pineda, no sé, Eugenia León, muchos cantantes y muchos artistas mexicanos pasaron por nuestro estudio que se llamaba Acento, pero ahí nació una gran amistad entre Juan Suitalski y Ritmo Peligroso, al igual que con el oso, que era el asistente de Juan y Ritmo Peligroso. Entonces eran unas grabaciones muy padres porque era muy relajado. Yo me acuerdo que había veces que yo entraba a la cabina de voz a las 9 de la noche y salía a las 4 de la mañana, ¿no? Y pues teníamos la madera y las ganas de tratar de sacarlo de la mejor manera posible. Entonces a veces me cataba 4 o 5 rolas en una noche y me aventaba 2 o 3 tomas de cada una, y ya después escogíamos con Ricardo lo que más nos gustaba, o de una hacíamos, o de 2 o 3 tomas hacíamos una, en fin. Pero era una manera muy divertida y muy diferente de producir a como se produce ahora. Después Ricardo entró al estudio con el Tri a hacer Simplemente, y fueron otras 2 semanas que sale sobrando decir lo que es Simplemente. En la carrera del Tri, pues es el disco que trae Metro Valderas, el disco que trae Triste Canción, que hoy por hoy yo creo que es una de las canciones icónicas del Tri. Y ya después de terminar el proyecto con el Tri, entró a hacer Juntos por el Rock de Kenny Los Eléctricos, que es el que trae Me Quieres Cotorrear, ¿no? Pues también una canción importantísima en la carrera de Kenny. Todo marchaba de maravilla, lanzamos los discos, empezaron a vender muy bien. De hecho, una casa productora muy importante que había en la Ciudad de México, que se llamaba Cinemagic, que era de 2 socios, uno de ellos era Lalo Fernández y el otro Julio Agüera. Y entonces los dueños escogieron una banda cada uno para producirles un video, y Lalo Fernández escogió a Ritmo Peligroso para producir el video de Marielito, y Julio Agüera escogió a Kenny Los Eléctricos para producir Me Quieres Cotorrear. Y fueron los primeros videos que se hicieron en México en 35 milímetros, filmamos en 3 días en unos foros. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de esos videos, pero son videos muy muy bien hechos, tanto el video de Marielito como el de Me Quieres Cotorrear de Kenny. Entonces las cosas marchaban de maravilla para todos nosotros, y como todo en la vida, desafortunadamente, pues empezaron a haber problemas entre Juan Navarro y Ricardo Ochoa. Pudimos gozar de una gira a nivel nacional, que nos fue muy bien. Después también a través de Comrock nos contrató Computadoras Apple para hacer una gira por Monterrey, Querétaro, Tamaulipas y León, para presentar computadoras Apple con las universidades. Hicimos cosas muy bonitas con Comrock. La bronca fue que de pronto los sueños y las metas empezaron a cambiar, y Juan empezó a crear catálogo y empezó a firmar bandas argentinas y bandas españolas en vez de empezarle a invertir a su catálogo que tenía de rock mexicano. Pienso yo que eso fue una falla, porque yo creo que si él invierte bien
en el catálogo de rock mexicano, pues podría haber convertido a cualquiera de estas bandas en unas estrellas increíbles en su momento, ¿no? Empezó a crear catálogo y eso se salía un poco de los planes tanto nuestros como de Ricardo Ochoa. Y como Ricardo Ochoa había dado la cara por nosotros, pues Ricardo era el que se encargaba de ver qué onda, ¿no? Y resulta que de pronto un día, de esos días oscuros, hablamos por teléfono para pedir una cita con Juan Navarro, porque Marcelo y yo y el Gato y Jorge Dávila queríamos ir a hablar con él, y de pronto la secretaria nos dice que ya Comrock no existe y que el catálogo pertenece a WEA. Ah, cabrón. WEA en aquel entonces era Warner, Elektra y Atlantic, que era prácticamente Warner Brothers, pero asociado con estas dos disqueras, Elektra y Atlantic, por eso se llamaba WEA. Y entonces yo ya no tenía por qué ir a hablar con Juan Navarro en Comrock, sino ya tenía que ir a hablar con el señor René León, una muy buena persona, por cierto, pero no nos entendimos. Y de la noche a la mañana, pues ya no era ir a ver qué onda Comrock, ¿no? Sino era ir a WEA a platicar con el ejecutivo, con el director general, que era René León. Y pues no nos entendimos y lo primero que hicimos fue tratar de pedir nuestra carta de retiro, pero a mí siempre me quedó la espina de que estoy seguro que deben de haber vendido el catálogo en una buena lana, el catálogo del Tri, el catálogo de Luzbel, el catálogo de Ritmo Peligroso y el catálogo de Kenny, porque éramos 4 bandas. El catálogo completo de Comrock se debe de haber vendido en una buena lana y nosotros no vimos ni un peso. Pero bueno, esa es la historia verídica de Comrock, o al menos como yo la vi desde mi ángulo. Ya espero que algún día salga el documental, que tengo entendido que Ricardo Ochoa lleva años tratando de hacer este documental con miles de entrevistas, con miles de personas que tuvimos que ver con eso. Pero este es más o menos el nacimiento y la caída de la que hoy por hoy estoy seguro que podría haber sido una de las disqueras independientes más importantes de Latinoamérica. Y se los digo tal cual, porque así era, estábamos un paso adelante, con un muy buen catálogo, con bandas que ya estaban listas para verdaderamente poder componer, salir a tocar en vivo, dar un buen espectáculo. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Hay proyectos increíbles que comienzan de una manera maravillosa y de pronto a la mitad del camino tienen broncas y fallan y se truncan, y así fue. Y este fue uno más. Pero todo mi cariño, mi respeto para todos los involucrados. Ahí conocí a Alcala, ahí conocí a Arturo Ibarra, ahí conocí a la Chiquis Amaro. Obviamente ahí nuestra amistad con Ricardo Ochoa se volvió más sólida. Ahí también nos acercamos muchísimo a Chela, que es una amiga muy querida. Juan Navarro ya falleció, hace como 2 o 3 años falleció de cáncer en el páncreas. Pero bueno, fue una muy bonita experiencia de la cual no nos arrepentimos. Y gracias, amigos, por haberme escuchado. Y ya saben, aquí hay otra historia más que tiene que ver un poquito con el rock mexicano y con la década de los 80, que fue probablemente una de las décadas más importantes para darle historia y carácter al rock en México. Pero ahora seguimos con lo de siempre, el vinilo del lunes. Y ahora vamos a platicar probablemente de uno de mis discos favoritos en toda la historia del rock. Les estoy hablando del London Calling de The Clash. Un disco doble que salió en Inglaterra en 1979 y en Estados Unidos en enero de 1980. Este lo tengo bastante destartalado. Aquí están las fotos chiquititas de diferentes conciertos, las letras de las canciones. Importante comentar que aquí tienen de invitados a Mick Gallagher en el órgano y a los Irish Horns, que eran unos metales irlandeses, porque hay canciones con metales. Este disco, aunque todas las rolas, la mayoría de las rolas de The Clash son de Mick Jones y de Joe Strummer, hay una canción del bajista de Paul Simonon, que además de que él la compuso, él la cantó, porque no andaba muy animado de cantarla, pero pues el Joe Strummer le dijo, ¿cómo no? Es tu rola, hijo, cántala tú, que se llama The Guns of Brixton, con muchos matices de reggae, ¿no? Porque este es un disco donde ellos verdaderamente dejan atrás sus raíces punks, y es cuando ya empiezan a experimentar con otros estilos como el rockabilly, la onda medio R&B de Nueva Orleans, el jazz incluso. Es un disco que se vuelve un poco más variado y logran experimentar con otro tipo de ritmos y de sonidos, también gracias a Topper Headon,
porque Topper Headon era un baterista de primera y además era un baterista muy culto, que conocía diferentes estilos musicales como bossa nova, jazz, blues, todo eso, ¿no? Pero es importante comentar eso, y también es un disco que tiene 3 covers, porque tiene The Card Cheat, tiene Rudy Can Fail, Brand New Cadillac y Revolution Rock. Perdón, The Card Cheat no es cover, me equivoqué. Pero sí Rudy Can Fail, Brand New Cadillac y Revolution Rock. The Revolution Rock. This is a brand new rock. Tiene muchas ondas de reggae también este disco. Fue producido por Guy Stevens. Y Guy Stevens, déjenme contarles, fue productor del primer disco de Free, para los que conocen buen rock inglés, de discos de Spooky Tooth y también de Matt the Hoople. Pero era un personaje muy sui generis porque tuvo problemas muy severos con las drogas y con el alcohol. Pero eso no le quita lo talentoso que era y la tremenda química que logró tener con The Clash, y sobre todo la atmósfera de trabajo se volvió increíble. Dicen que una vez llegó al estudio y aventó unas escaleras de esas que habían como de metal y puso varias sillas de cabeza y dijo que había que darle al estudio un poquito de imagen de anarquía digna de una banda de rock. Pues más o menos esa era la onda con el Guy Stevens, ¿no? Yo creo que este disco no sería lo mismo sin Guy Stevens. Y ellos dicen lo mismo. Yo creo que la mano de Guy Stevens aquí fue crucial. Guy Stevens murió en agosto de 1981 debido a una sobredosis de una droga que él tomaba para reducir su dependencia al alcohol. O sea que tuvo una sobredosis de estas pastas que tomaba para tratar de no beber tanto. Yo imagino que vivía como en un círculo vicioso. Ellos comenzaron a ensayar y hacer la preproducción de este disco en los estudios Vanilla, los Vanilla Studios que estaban ahí en las afueras de Londres. Y esta es una verdadera cosa interesantísima. Mick Jones y Joe Strummer, que eran los principales compositores y componían juntos. Todas las rolas de este disco son de los dos, fuera de la de Paul Simonon y obviamente los covers que les comentaba. Entraron al estudio sin ninguna canción nueva. Habían tenido lo que se llama el artist block, el bloqueo del artista, de la composición, y llevaban más de un año de no componer, además de que habían estado tocando muchísimo con el disco de Give 'Em Enough Rope y todo ese asunto, que ya se nota una madurez, ¿no? Entre el primer disco de The Clash y el segundo de Give 'Em Enough Rope se siente una madurez, pero ya para mí en London Calling se logra una comunión musical con diferentes estilos y verdaderamente para mí es un disco histórico. Es un disco que hasta la fecha ya ha vendido más de 5 millones de copias, ¿no? Entonces yo sí lo creo que es como probablemente el momento más importante en la historia de The Clash. Sandinista es bueno, Combat Rock es bueno, pero para mí London Calling es ese momento, esos 15 minutos de fama, de lucidez, ¿no? que llegamos a tener en las bandas de rock, y para mí The Clash lo logra con London Calling. Empezaron a ensayar y empezaron a componer. Dicen que Joe Strummer escribía letras compulsivamente, de pronto se quedó sin papel y la letra de Estoy perdido en el supermarket la escribió en un estuche de cuerdas de guitarra porque estaba en un boom creativo y no paraba de hacer letras, y mientras el Mick Jones agarraba sus letras y las armonizaba y le metía acordes y empezaba a pensar en los arreglos, o sea, empezaron a caminar, pero ahora sí que como guerrilla, ¿no? Avanzando a 1000 por hora. La primera rola que grabaron fue el cover de Brand New Cadillac, que ellos lo solían tocar en Soundcheck. Solían tocarla de pronto en Soundcheck. Y fue la primera rola que grabaron. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que es un disco donde todos ellos se entienden, porque eran personalidades muy fuertes. Y ustedes saben que el verdadero motivo por el cual el Clash se desintegra es por la bronca que empieza a haber entre Mick Jones y Joe Strummer y Paul Simonon. Y Mick Jones era el que había traído a Paul Simonon a la banda. Eran supercuates y luego ellos metieron a Strummer. Pero ya al final de Combat Rock, la química con Mick Jones se había perdido y Paul Simonon estaba del lado de Joe Strummer y se super alucinaban, ¿no? Y andaba el Mick Jones con toda esta locura del hip hop y del sonido medio beat. Y andaba más metido con una caja de ritmos que tocando su guitarra, y pues se dan cuenta después de The Clash él formó Big Audio Dynamite, Bad. Pero bueno, volviendo a London Calling, la química en el estudio fue espectacular porque
además de que compusieron rapidísimo, estuvieron prácticamente ensayando, si no me equivoco, durante el mes de mayo, junio y julio, y ahí prepararon todas las rolas, y en agosto y septiembre entraron al estudio, siguieron grabando en octubre, y en noviembre mezclaron el disco. En noviembre de 1979 se hizo la mezcla, y a las 3 semanas estaba el disco en el mercado en Inglaterra. Este disco salió en diciembre de 1979, el tercer disco de The Clash, London Calling. Y a las 2 semanas, a principios del 80, salió en Estados Unidos y fue un trancazazazo. Fue su primer hit y probablemente el más importante que sacaron a nivel comercial, que llegó al top 20, fue London Calling, que lo grabaron en una especie como de barco, en una noche de lluvia sobre el río Támesis. No sé si vieron el video en blanco y negro. La portada es una fotografía de Penny Smith. Más bien todas las fotografías de aquí son de Penny Smith. Esta es en el Armadillo Headquarter de, ¿cómo se llama? De Texas. Atlanta, Georgia, perdón. Aquí está Mick Jones en Atlanta, Georgia. Y aquí está, no, esta foto primero, discúlpenme, esta foto de Joe Strummer con Topper Headon es en Armadillo Headquarters en Austin, Texas. Y esta foto, que es nada más y nada menos que Paul Simonon a punto de romper su Precision Bass contra el piso, es en el Palladium de Nueva York. Y originalmente la fotógrafa Penny Smith no quería usar esta foto porque decía que estaba fuera de foco. Pero el diseñador de arte Ray Laurie y Joe Strummer la presionaron, le dijeron que era una gran foto, que había que usarla, que cómo no, ¿no? Y ustedes saben por qué está reaccionando así Paul Simonon, porque parece que querían que la gente se parara de las butacas y pudiera bailar entre las butacas y todo, y seguridad no lo permitió. Y Paul Simonon se encabronó y se fue contra el piso a romper su bajo, cabrón, ¿no? Porque eran épocas en que pues no nos dejábamos, ¿no? Yo me acuerdo en una tocada una vez en el Ángela Peralta, que de pronto me bajé del escenario y me decía la seguridad que me subiera, y yo diciéndole a toda la gente que viniera para adelante, y de pronto paramos la rola y les dije, si la gente no se acerca y no les dan chance de que se baje, nosotros dejamos de tocar, y no les quedó otra más que darnos la razón. Creo que estábamos tocando con los Amantes de Lola, algunos se acordarán de ese evento, era para la Sociedad Protectora de Animales en aquel entonces. Y al fin acabaron utilizando la foto, y fíjense qué importante ha sido esta foto, que años después se ha considerado una de las fotos más trascendentes dentro de la cultura del rock. Y la revista Q Magazine, que es una de las revistas más importantes en Inglaterra, como lo podría ser el Tiempo Libre en México, la nombró en el 2002 la mejor fotografía de rock de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque captura el gran momento de lo que es el rock and roll, una pérdida de control absoluto. Tremenda foto de la Penny Smith para la portada de London Calling. Y también es importante comentar que estas letras es una copia del arte de las letras del primer disco de Elvis Presley, con las letras rosas verticales y las letras verdes horizontales. Estas letras son copiadas del primer disco de Elvis Presley. Entonces vaya, son pequeños detalles. Les recomiendo mucho que si tienen chance, pues vuélvanlo a escuchar. Recuérdenlo, canciones maravillosas como Death or Glory, The Clamp Down, unas rolas maravillosas que tiene este disco doble de The Clash. Y los que no lo han escuchado, por favor, dense tiempo de escuchar esta joya, porque es uno de los discos más importantes para mí dentro de la cultura del rock. Además de que yo me considero un gran admirador de The Clash. Como siempre, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Me voy a despedir con un pedazo de una rola que sacamos en el disco de 40 aniversario, que es la única canción inédita en ese disco. Me la han estado pidiendo mucho los amigos, los fans, la raza, la banda, a través de cómo está la banda @gmail.com. Recuerden de seguirme escribiendo, por favor. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya están también, ahí está el link. Todos los links, recuerden que están abajo de este podcast. Se pueden meter también y checar mis camisetas con todas las caricaturas que hice mientras estaba en el bachillerato. Síganme en mi Instagram. Recuerden que todos los viernes tenemos las pláticas entre cuates, que es algo para hacerles pasar
un viernes en la noche más relajado, pueden llevarse sus tragos de whisky, de mezcal, de tequila, de lo que quieran, y si no toman, pues un vasito de agua, un jugo de lo que sea, unas chelas, unas botanas, y compartir un rato con el Avi, con Mosi, con el gato, conmigo y con el invitado que vayamos a tener. Pero bueno, que no se diga más. Las calles de mi continente. Camino por mis calles urbanas en la frontera, bien mexicanas y a fin de cuentas latinoamericanas. Las calles son muy parecidas, son similares, mal mantenidas. Algunas son sin pavimento, abandonadas, medio cochinas. Y así las calles de mi continente, mal gobernadas, bastante saqueadas. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, el mismo idioma y el mismo juego. El mismo idioma y el mismo juego. ¿Cómo está la banda?